Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejemplo de aplicación Android en la que se vean elementos de la interfaz de usuario. En vez de centrarnos en elementos básicos como botones o campos de texto o incluso imágenes, vamos a hacer algún elemento o algo más complejo, como puede ser una lista que asociaremos a su correspondiente adaptador, y haremos también el uso de carga asíncrona de contenidos para nuestra lista de valores. En este caso vamos a hacer un pequeño visor de noticias RSS en el que podemos ver la lista de noticias y que pulsando sobre el titular de la noticia podamos abrir la página donde se encuentra esa noticia. Vamos a utilizar para ello el entorno de desarrollo de Android Studio, y vamos a aprovechar también para ver cómo, conociendo cómo funcionan los wizards, los asistentes que tienen este entorno, podemos ahorrar nuestro tiempo de trabajo. Siempre insisto en que los ayudantes, los wizards, los asistentes para hacer aplicaciones, los considero muy positivos cuando nos ahorran el trabajo que tenemos que hacer, pero por otro lado tiene su parte negativa, que muchas veces nos ponemos a hacer trabajos con ellos sin saber lo que estamos haciendo. Entonces genera un montón de código del cual no tenemos control porque no conocemos precisamente lo que hacen. Entonces para ello vamos a empezar creando una aplicación. Utilizamos como API de referencia la versión 18, Android 4.3, y vamos a crear esta vez una actividad en blanco pero con un fragmento. Estos son los nombres por defecto, que los vamos a mantener. Y ya finalmente creamos nuestra aplicación. Está arrancando el asistente. Y ya tenemos aquí nuestra aplicación creada. Voy cerrando y vamos a validar que lo que nos ha creado el asistente era justo lo que estamos creando. Vemos que tenemos aquí la estructura de una aplicación donde, como siempre, tenemos nuestro manifest en el que está descrita nuestra actividad y se le han creado los intents para el main y para launcher. Bien, grabación main y categoría launcher. Por otro lado, vemos que tenemos nuestra carpeta de recursos, entre la cual encontramos dos layouts. Uno para nuestro main, que vemos que no es más que un layout cuyo único contenido es un elemento tipo fragment. Efectivamente, estamos creando una actividad con un fragmento interior que tenemos asociado a la clase del fragmento que lo implementa a través del atributo Android Name. Y por otro lado tenemos ya el layout de nuestro fragmento, que como vemos está compuesto por un layout tipo relative cuyo único contenido es un componente tipo TextView. Si ahora diésemos a correr la aplicación, pues veríamos que se ejecuta y lo único que veríamos dentro es un hola mundo. Mientras la aplicación se va preparando, vemos que en el código se han creado dos clases, nuestro main activity y nuestro fragment. Bien. Si vemos el código de nuestro activity, vemos que lo único que tiene de especial es que en el método onCreate establece que su content view es el layout que acabamos de ver. Como ese layout lo único que contiene es un fragment, y ese fragment a su vez indica cuál es la clase que gestiona este fragment, en realidad al ejecutarse esa línea se instanciará esta clase, y en esta clase es donde se crea realmente el layout con el fragment que a su vez contiene un elemento de texto. Aquí vemos que la aplicación, una vez ejecutada,
y lo que hace es, nos dice hola mundo, que era lo que esperaba. Entonces con esto hemos visto que el asistente nos ha creado la aplicación tal y como esperamos. Pero ahora bien, nosotros no queremos que nuestra aplicación haga esto, sino que queremos que se nos pinte una lista de noticias, y en esa lista de noticias podremos interactuar con ella. Para ello volvemos a invocar a un nuevo asistente. Quiero recordar que por supuesto esto siempre lo podemos hacer a mano. Hacer a mano no significaría nada más que lo que acabamos de revisar. Tendríamos que haber creado nuestro archivo Android Manifest, en el que describiríamos cuál es nuestra activity. Tendríamos que haber creado nuestras dos clases y nuestras dos layouts. Si ahora el siguiente proceso lo hiciésemos a mano, pues igualmente tendríamos que crear nuestro activity, nuestro fragment y el layout al cual se asociará. Bien, para ello volvemos a nuestra lista y vamos a crear un fragment de tipo lista. Bien, aquí nos dice en qué paquete lo queremos que se instalen las clases. Lo vamos a instalar todos sobre el mismo paquete. Cómo queremos que se llame la clase que lo gestiona y los distintos elementos que lo componen, que ahora vamos a revisar uno a uno. Así pues, vemos que este proceso es bastante más rápido. Bien, ya tenemos nuestra clase creada, item fragment, que no es más que un fragmento igual que en el caso anterior. Y también se nos han creado dos layouts, fragment item list y fragment item grid. El wizard lo que nos está haciendo en este caso es preparándonos dos presentaciones distintas para que podamos elegir cuál de los dos tipos de secuencia de elementos que nos necesitamos. Vamos a trabajar principalmente con la lista, como decía al principio del ejemplo. Si vemos el layout de esta lista, vemos que igualmente tenemos un layout tipo frame. Los tipos frame son los que ocupan todo el espacio que tiene disponible, y en este caso está compuesto por una lista y un texto. Como el texto no vamos a manejarlo, vamos a quedarnos exclusivamente con la lista. Bien, lo que voy a hacer a partir de ahora es adaptar el código que me ha generado el asistente a lo que yo ando buscando, y al mismo tiempo voy a andar limpiándolo. Como el fragmento que me creó el wizard anterior no lo necesito para nada, pues voy a ir borrándolo. Para ello borro el layout primero. Me dice que me recomienda no borrarlo porque está siendo utilizado, pero lo borro de todas maneras. Y también voy a borrar el otro fragment que teníamos creado anteriormente, que era el que lo utilizaba. Borro. Igualmente me recomienda que no lo borre porque está siendo utilizado por el main activity, pero en cualquier caso quiero borrarlo. Tal cual estábamos diciendo, si mi main activity estaba utilizando un fragment que acabo de borrar, pues lo que tengo que hacer evidentemente es hacer que mi elemento no utilice este, sino que utilice el nuevo que acabo de crear. Con esto lo que estamos haciendo es que nuestro main activity, en su método onCreate, instancie el layout, y al instanciar el layout lo que provocará es que en vez de utilizar el anterior fragment, utilice este nuevo fragment. Y ahora vamos ya a ver cómo funciona nuestro fragment. Bien, en primer lugar vemos que aparte de la clase fragment me ha creado un nuevo paquete, se llama dummy, en el que lo único que hay son contenidos tontos, ¿no? Este fragmento por defecto lo único que me va a sacar es una lista de elementos, como veis aquí, item 1, item 2, item 3,
que no tienen nada que ver realmente con los contenidos que queremos. Luego lo que tenemos que hacer ahora es adaptar nuestro fragment para que finalmente utilice nuestra fuente de noticias. Y en ese caso vamos a tener que crear un nuevo adaptador que actualmente estará creado dentro de este fragment, y también tendremos que crear las clases que se encarguen de cargar los datos de un modo asíncrono en background. Bien, pues vamos a centrarnos entonces en nuestro item fragment. Bien, lo primero que no necesitemos. Bien, en primer lugar vemos que nuestro fragment lo que hace son cargar elementos que después asocia con la lista del dummy content. Como lo primero que vamos a necesitar es tener un constructor que es obligatorio de lo que hace este adaptador es que permite utilizar una fuente de datos cualquiera con un formato determinado y adaptarla a la serie de llamadas que esta clase espera que estén disponibles para poder implementarlo. Entonces, ya sabemos por adelantado que en esta clase aquí realmente lo que vamos a necesitar es hacer que el adapter que andamos buscando adapter, vamos a necesitar también que asocia el adaptador de contenidos tontos del array que vimos antes a un array adapter, que es una clase de adaptador ya implementada. Nosotros vamos a crear una nueva. ¿Bien? Entonces vemos cuando se llame al método de onCreateView, lo que va a hacer este método es asociar al listView que está dentro de nuestro layout, asociarle este adaptador que acabamos de crear. Y finalmente se le dirá que se asociará los eventos de clic del listView a nosotros mismos, debido a que hemos dicho que implemente la clase listView onItemClickListener. Pero ahora bien, ¿qué hacemos cuando esta clase recibe un evento de clic de ese evento? Pues normalmente lo que haremos será o bien procesarla en ese momento o bien trasladarla al activity, por ejemplo, ¿no? Para que el activity tome control
de ese evento y podamos sobrecargar ese evento dependiendo de en qué activity lo utilicemos. Vamos a ver dónde hacemos eso. En el método onAttach, que es llamado durante el ciclo de vida del fragment, de hecho el onAttach es llamado antes que los anteriores, lo que hacemos es que marcamos el listener, guardamos el listener con el valor de la activity. Esto es, esperamos que la activity implemente el interfaz onFragmentIterationListener y nos lo guardamos para que cuando recibamos el evento podamos invocarlo. ¿Y dónde está definido esa interfaz? onFragmentIterationListener. Bueno, pues esto es una interfaz que está definido aquí mismo como parte de esta clase. O sea, este itemFragment espera que la activity implemente esta interfaz porque será el que llamemos cuando se llame a cuando se produzca este evento. De hecho, vemos que tenemos aquí el método de onItemClick, que es el método que es llamado por la propia plataforma, por el propio ListView cuando es pulsado, y lo que hace este método no es más que llamar a la activity, en este caso, que implementa el interfaz onFragmentIterationListener. Como nuestro dummy contents no va a existir, pues vamos a ir eliminándolo y ya sabemos por adelantado que este método vamos a necesitar sobrecargarlo. Entonces, para que no tengamos ningún error, para que no vayamos dejando nada por atrás, vamos a volver al método mainActivity, perdón, a la clase mainActivity, y vamos a asegurarnos que implementamos esa interfaz que espera esta clase. Vamos al mainActivity y implementamos el interfaz itemFragment onFragmentIterationListener. Evidentemente se pone en rojo porque no estamos implementando los métodos. Estamos diciendo que lo implementa, pero realmente lo está implementando. Llamamos al asistente y le decimos que nos ayude a implementar el método. Y veis que lo único que ha hecho es crearnos la cabecera de la clase. Veis que aquí que esta clase ActionActivityVar está marcada como deprecada, y es porque la versión 7 ya está deprecado, que va más rápido en la evolución del API que el propio asistente. Para evitarnos este aviso, vamos a utilizar la clase que la representa, que la reemplaza, que no es más que la clase padre que tenía anteriormente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a asumir que cuando implementemos el método onItemClick vamos a localizar cuál es la URL de la noticia que queremos abrir y vamos a llamar aquí con la URL que buscamos. Entonces, para hacer que aquí se nos abra el navegador, pues ya sabemos, recordemos el procedimiento de cómo hacer que una actividad invoque a otra actividad. Pues sabemos que lo podemos hacer a través de un intent, y recordamos que había dos tipos de intent, o ver un intent explícito en el que le damos la clase, el nombre de la clase activity que queremos invocar, o bien le damos un action para ese activity y es la propia plataforma la que debe ser capaz de localizar una clase que sea capaz de implementar ese elemento. Entonces, en este caso lo vamos a hacer de esa manera. Creamos un intent de modo que queramos que nos haga el ActionView,
Para ello le parseamos el valor que nos ha pasado aquí, aunque se esté llamando ID, no es un ID, sino que es el URL de la noticia. Y finalmente llamaremos al Start Activity, ¿bien? De modo que aquí ya tenemos implementado todo lo que queremos que haga nuestra activity. Ahora bien, vamos a volver al fragment y vamos a acabar todo lo que necesitamos que vaya haciendo. Habíamos dicho que lo primero y principal que vamos a necesitar es una nueva clase InfoAdapter, que lo que haga es que implemente el interfaz de adaptador para que nuestra ListView pueda recoger los valores. Y por otro lado también queremos que en background, de un modo asíncrono, se conecte a la fuente de noticias y nos importe toda la lista de noticias. Entonces vamos a crear nuestra clase. Otra vez hemos vuelto al asistente y vemos que aquí se ha creado nuestra clase. Esta clase vamos a implementarla. Lo primero que tenemos que hacer, en realidad vamos a utilizar también uno ya conocido. Vamos a implementar el ArrayAdapter, y como particularidad también, en vez de procesar las noticias en XML, vamos a procesarlo utilizando JSON, objetos JSON, y de ese modo vemos también algo que es muy útil hoy en día, ¿no? Sobre todo con toda la cantidad de servicios REST que se están utilizando hoy en día. Vamos a esperar que la respuesta que tengamos del servidor sea un objeto JSON, y ese objeto JSON pues lo vamos a recoger nosotros y a procesarlo como noticias. Para eso vamos a utilizar la clase JSONObject que tengamos disponible en Android. Bien, esto es una clase ya implementada, pues no la queremos. Bien, pues vamos a ir preparando nuestro código. Vamos a crear una variable para guardar el inflator, que recordamos que es un servicio de Android que nos permitía crear un objeto view de la clase, tomar un XML con la descripción de un layout y crear un view que implemente ese layout. Bien, vamos a seguir implementando. Y finalmente aquí en el constructor pues vamos a conseguir la instancia. Esta instancia la podríamos crear allí cuando la necesitemos, pero la creamos ya en el constructor y ya tenemos disponible para el resto de la clase. Bien, y luego vamos a tener un método en el que guardemos los datos cada vez que nos lleguen. De modo que cuando los datos sean cargados se llamará este método para que los almacene. Y finalmente vamos a crear el método que tiene que tener todo adapter, que será llamado por el propio ListView cada vez que quiera pintar la lista. De modo que el ListView hará una iteración por todos los elementos de la lista e irá pidiéndole que le dé un view que representará cada una de la lista de la noticia. Pues para ello vamos a sobrecargar el método
correspondiente. Podríamos crear la mano, pero la manera más sencilla es llamando a Inflater y pidiendo que nos cree un nuevo view basado en un layout, que evidentemente tendremos que construir ahora. Así que vamos a crear nuestro layout. Vamos a hacerlo porque nuestro layout no queremos más que nos ponga una foto, que en este caso vamos a poner una foto siempre por defecto, y un texto que será nuestro título. Podríamos hacer con el wizard, pero first line. Bien, entonces si volvemos a nuestro adapter, aquí veremos que lo que necesitamos es, una vez que estemos aquí, el localizar nuestro elemento de texto dentro de la vista, y este valor ¿de dónde lo sacamos? Utilizamos op en vez de get, pues para si cerramos este método, pues ya lo que hace es que crea un adaptador
quitarlo. Nuestro array adapter. Nuestro thread. Y por último tenemos el método que últimamente es el recomendado por la documentación de Android, que es utilizar los async tags loader. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en una interfaz que es llamado por los fragmentos o por las actividades, de modo que cuando la actividad empieza a funcionar podrá ser llamada estas clases para ejecutarse en segundo plano. Vamos a construirlo y así vamos a ver su interfaz. Como hemos dicho, estos async tags loader están asociados a fragmentos o a actividades. Nosotros los vamos a asociar a nuestro fragmento, porque queremos que todo el proceso que tiene que ver con la lista se ejecute en clase relacionada con ella y no relacionado con el activity. ¿Por qué? Pues porque queremos que nuestro fragmento sea reutilizable. Este mismo fragmento lo podríamos llevar a otra activity y hacer activities más complejas o a otra nueva aplicación. Y no estaría ligada a esta activity principal. Entonces, para ello vamos a implementar el método loader callbacks, que es el que produce la vinculación entre nuestro loader y nuestro fragmento. Nuestro loader callbacks al final lo que nos va a devolver es una lista de objetos JSON, que es lo que necesitamos pasar a nuestro adaptador. Aquí lo tenemos. Evidentemente, una vez que lo implementa, lo siguiente que tenemos que hacer será implementarlo. Implementamos los tres métodos que requiere la interfaz. Y antes de seguir implementando, vamos a aprovechar para eliminar algún código que no se necesita por aquí. Evento. Pues le devuelve lo más importante realmente, el más importante
clase que tenemos que crear ahora. En nuestro conjunto queremos borrar. Finalmente lo y el principio este método de la siguiente manera.
elementos a partir de ese string. Eso nos lo hace directamente el constructor de la clase JSONObject. Nos está avisando de que se producen excepciones. Ahora las capturaremos todas de golpe. Vamos a ponerlo aquí para que distinguir los errores de implementaciones que nos estamos dejando frente a lo que esté mal hecho. Y si pensamos en la estructura de la lista de noticias, pues es de imaginar realmente que la lista de noticias a su vez no sea un objeto JSON, sino que sea un array de objetos basado en un elemento de mi resultado. Bien, si abrís esta URL desde el navegador podréis ver la estructura exacta del objeto JSON, para resolver las dudas de por qué estoy intentando conseguir un JSON array de un atributo que se llame item. Es simplemente porque esta fuente de noticias me proporciona ahí el dato. Y por último, lo que vamos a hacer es convertir cada uno de los objetos de la lista del JSON array, la vamos a convertir en una lista. En este caso lo vamos a hacer a mano. Bien. Aquí en este momento ya tendríamos hecho nuestra lista de objetos JSON con la noticia. Bien. Por último, vamos a implementar el método load from network. Para ello vamos a implementar esa clase, en este caso es privada. Esta parte no difiere mucho de como lo haríamos en Java, así que lo vamos a hacer así un poco más rápido. Lo que haremos es que haremos un input string que lo obtendremos de un URL y luego crearemos un método para leerlo. ¿Cómo creamos el input string? Pues lo creamos con métodos disponibles en Android, en el API de Android. Podríamos utilizar API genéricos y si buscáis por internet veréis muchos ejemplos, sobre todo de implementaciones utilizando clases en librerías hechas por Apache, pero en este caso yo estoy utilizando las que directamente tenemos en Android dentro del paquete java.net. Y por último, una vez que tenemos el string, pues leemos el string y nos lo guardamos en un array. En este caso, la manera de leer el string lo haremos a través de un reader e iremos leyendo la entrada del buffer carácter a carácter y lo iremos acumulando dentro de un string builder. Una vez acabada la lectura, devolveremos el string builder en modo de string. Bien. Y para completar ya el ejemplo y no dejar ningún cabo suelto, vamos a implementar unos cuantos métodos más
de la clase de asyntax loader, sobre todo también porque existen un bug en algunas versiones de Android, y sobre todo este método, aunque no es estrictamente necesario, on start loading, vamos a ponerle la marca override para que sepamos siempre que forma parte del API. Y lo más importante es el siguiente código. Me digo, esto no es estrictamente necesario, pero debido a un bug en algunas versiones del API, sí que es importante. Realmente es esta línea, es llamar al método forceLoad para que el método de load in background sea llamado, porque en algunas versiones, aunque en el fragment se llamase, se inicializase el proceso para llamar a este asyntax loader, en algunas versiones no lo hacía. Y entonces pues ya creo que podemos ver a ver si funciona. Y mientras se ejecuta y se lanza, vamos a hacer un repaso. En el main activity recordamos que en el onCreate hacemos, aquí tenemos un error, no hemos borrado lo suficiente. En el main activity, en el onCreate, le pedimos que instancie, que cree el layout que hemos definido anteriormente. Ese layout solo tiene un fragment dentro. En ese fragment se le indica que la clase que tiene que instanciar ese fragment es la nueva clase que hemos creado con el asistente. En esa clase fragment le pedimos la lista de noticias si hacemos clic sobre alguno de los elementos, el evento de clic se trasladará a cada uno de los a los listeners, a cada uno de los listeners. En este caso el único que tenemos, que es, hemos definido como listener el item una noticia. Pero en el Android
y como lo habíamos definido, un solo elemento. ¿Dónde? Nos estaba produciendo. Actividad, lo que hace la plataforma es poner